Buenos días. Voy a pasar lista. Atención, por favor. Abad, Buenos días, doctor presente. gracias. Apolinario, Buenos días, doctor presente. gracias. Aquije, Buenos días, doctor presente. gracias. Céspedes, Díaz, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Figueroa, Flores, Gamboa, Grajeda, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Huacache, Buenos días, profesor presente. buenos días. Huapaya, Guaroto, Yantoy, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Luján, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Martínez, Martos, Medina, Monroy, Mori, Mucha, Palomino, Panizo, Pozo, Quispe Pascual, Quispe Quispe, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Ramírez, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Raimundo, Raceto, Reyes, Rodríguez, Presente, doctor. gracias. Rojas, Román, Vargas, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Vázquez Guamaní, Vázquez Zamora, Ñaña, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. A ver, los que faltan, un momentito, por favor. Ya. Nuevamente, Céspedes, Figueroa, Flores, Gamboa, Huapaya, Guaroto, Martínez, Martos, Medina, Monroy, Presente, profesor. gracias. Mori, Mucha, Presente, doctor. Buenos días. Díaz Palomino, Panizo, Pozo, Quispe Pascual, Raimundo, Raceto. presente, doctor. Quispe Pascual, Sí, gracias. Raimundo, Raceto, Reyes. ¿Alguien más falta? ¿Alguien que no está presente, que no haya sido pasada a su lista? Listo, muchachos, empezamos. Hoy día nos vamos nos vamos a dirigir a estudiar lo referente a las fosas profundas de nuestra cabeza. Bueno, en realidad fosas profundas de la cara es el tema, ¿no? Miren, lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente. Vamos a hablar de la fosa cigomática. Ya, la vez pasada hemos hablado de la cara, hemos hablado de huesos del viscerocráneo, hemos hablado de regiones superficiales. Ahora nos vamos a zonas profundas de nuestra cara, y una de estas es la fosa cigomática. La fosa cigomática es un espacio que para ubicarlo nos vamos a dirigir a esta imagen de aquí, que no está muy clara en realidad, pero yo tengo por acá otras diapositivas que nos van a permitir aclarar este tema. Es un espacio que se encuentra medial a la rama mandibular. Para eso, mejor nos vamos por acá para poder entender a qué me estoy refiriendo. Bien, entonces, la fosa cigomática tiene varios nombres. Se le llama fosa cigomática, también se le llama fosa infratemporal,
infratemporal, o también se le conoce como fosa pterigomaxilar. Pterigomaxilar. Tiene todos estos nombres esta fosa. ¿Cómo lo vamos a ubicar? ¿De qué manera la podemos ubicar? Pues es un espacio que se encuentra medial a la rama mandibular. No se olviden que nuestra mandíbula tiene una parte que es el cuerpo, que es horizontal, y una parte vertical que es la rama mandibular. Entonces, lo que está medial a nuestra rama mandibular, ese espacio se conoce como la fosa infratemporal, cigomática o pterigomaxilar. Aquí vamos a ver un acercamiento y esta flecha que estamos viendo que se está dirigiendo hacia la parte interna, esta flecha está ingresando dentro de la fosa infratemporal. ¿Y por qué se le llama infratemporal? Porque se encuentra debajo de la fosa temporal. Todo lo que estoy pintando se llama fosa temporal. Ya saben ustedes que es ocupada por el músculo temporal. Por lo tanto, lo que está por debajo de ella corresponde a la fosa infratemporal. ¿Cuáles serán sus límites? Porque eso también tenemos que entender, porque límites tiene que tener. Entonces, nos vamos a esta imagen. A ver, un momentito. Una consulta. ¿Alguno de ustedes ha intentado entrar a su Complete Anatomy hoy día o ayer quizás? ¿Alguno de ustedes tiene acceso? ¿Podrían intentarlo en este momento, por favor? Lo que pasa es que a mí me sale un aviso que dice que cuando quiero entrar a músculos me pide, o sea, sí puedo entrar a huesos y a tejido conectivo, pero cuando quiero entrar a músculos, vasos, me pide que tengo que pagar. Si alguno de ustedes tiene acceso, por favor, pudiera intentar si es solamente a mí o es ya que a nivel institucional nos han, ya no tenemos acceso completo, ¿no? A ver si puede ingresar, ¿sí? ¿Alguno? Acabo de entrar y solo me sale para entrar a Huesos y esqueleto, conectivo, ¿no? capa 1, tejido conjuntivo. El Exactamente. otro decía, ya compraste, ir a la Sí, tienda o restaurar. exactamente. No se puede, ¿no? Ujú. Así es, correcto. Muchas gracias. Entonces, un tema ya a nivel institucional, bueno, eso ya esperemos que la institución lo solucione pronto, ¿no? O sea, parece que seguramente se acabó la licencia, ¿no? Bueno, en todo caso, la parte de tejido conectivo, tejido óseo, sí se puede realizar. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en estos momentos es lo que ya conocemos, que es algunos huesos de nuestra cabeza, como por ejemplo nuestra mandíbula. ¿Qué tenemos que conocer nosotros para hablar de esta fosa? Tenemos que conocer también a un hueso que se encuentra aquí, que se llama el hueso, esta es la mandíbula, la que está marcada. Pero también tenemos que conocer al hueso llamado temporal. Miren, cuando hablamos del hueso temporal, este hueso tiene esta fosa, que es donde articula el cóndilo de la mandíbula, que se llama el cóndilo, y la fosa donde articula se llama fosa mandibular, ¿no? Fosa mandibular, o conocida como cavidad glenoidea. ¿Qué otro hueso más tenemos que conocer en este momento? Tenemos que conocer a este hueso que voy a marcar, que se llama el estenoides. Voy a ocultar los demás, voy a dejar solo al estenoides para que conozcamos las partes que tiene este hueso. Si yo lo veo desde adelante, se parece bastante a un ave, a un murciélago, a un búho, dicen también algunos. Este hueso tiene alas mayores, que voy a pintarlas en este momento. Estas son las alas mayores. Las que están aquí arriba como una especie de pequeñas alitas son las alas menores. Y lo que correspondería a las patas de esta ave son las apófisis pterigoides. Esto lo hemos visto en una clase anterior, pero de todas maneras lo escribo nuevamente por si alguien no se sabe el nombre. Y el lugar de donde salen todas estas estructuras se le llama el cuerpo. Entonces, el hueso esfenoides tiene un cuerpo que está en el centro, del cual se desprende. Este es el cuerpo. De este cuerpo se desprenden las alas menores, las alas mayores
y las apófisis pterigoides, ¿no? Entonces, si yo regreso a donde estaba antes, yo regreso a donde me encontraba, voy a colocar nuevamente, ya, y regreso a donde me encontraba, hoy, ¿qué pasó? ¿Qué? No, yo quiero regresar a donde estaba antes. ¿Qué pasó? Bueno, si yo veo aquí el ala mayor del esfenoides, el ala mayor es todo esto que voy a pintar. Todo esto que voy a pintar ahorita se llama ala mayor del esfenoides. Todo esto. Pero esta ala mayor tiene una parte que forma parte de la fosa temporal y otra parte que he dejado pintada que es parte de la fosa cigomática. Vamos viendo estas partes primero para luego explicar los límites, ¿ya? Entonces, nuevamente, tengo el ala mayor del esfenoide. Esta ala mayor tiene una parte que es de la fosa temporal y esta parte que sí es de la fosa cigomática que vamos a ver en unos minutos. Y a su vez tiene esto de aquí, que es la cara externa de nuestra apófisis pterigoide. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la fosa cigomática o fosa infratemporal, ella tiene los siguientes límites, ¿no? Ella tiene los siguientes límites. Ya, no nos hagamos problemas, vayámonos por acá. Nuevamente, los dos huesos de los que estuve hablando, ¿no? Estuve hablando del temporal, estuve hablando del esfenoide. Entonces, cuando yo dejo el esfenoide solo, miren ustedes, si lo veo de costado, tengo el ala mayor y tengo la apófisis pterigoide. Nuevamente me acerco, tengo el ala mayor, que es todo lo que voy a pintar ahorita. Ala mayor es todo esto. Y la apófisis pterigoides, que son las patitas, son estas que están acá. Ya está. Ahora sí mejor. Entonces, regresamos y les digo lo siguiente. ¿Cuáles son los límites de la fosa cigomática? El límite externo corresponde a nuestra mandíbula. Si lo vemos así, miren ustedes, si lo vemos así de costado, de atrás, la fosa cigomática sería todo el espacio que voy a pintar en este momento. Corresponde a todo este espacio que voy a ponerle este color. Este espacio es la fosa cigomática. Entonces, su límite externo viene a estar dado por la mandíbula, por la rama de la mandíbula. ¿Cuál es el límite interno? Perdón. El límite interno está dado por el hueso esfenoides. ¿Pero por qué parte del esfenoides? Está dado por los que son las patitas del murciélago. ¿Cuáles son las patitas del murciélago? La apófisis pterigoides, la cara externa de la apófisis pterigoides. Recuerden también ustedes que nosotros hemos estudiado el aparato respiratorio y como el aparato respiratorio como parte vimos a la faringe. Entonces también su límite interno viene a estar dado por la faringe, como estamos observando. Entonces límite interno, apófisis pterigoides y faringe. ¿Cuál es el techo? Porque este es un espacio de forma cuadrangular que tiene una pared externa, tiene una pared interna y tiene un techo. El techo de esta fosa está dado nuevamente por el hueso esfenoides, pero por el ala mayor del esfenoides. Recuerden ustedes que les dije en su momento que tenía un ala mayor este esfenoides que era todo esto. Pero les dije, esta ala mayor tiene a su vez dos partes. Tiene una parte que forma parte de la fosa temporal. Esa no. La que es el techo corresponde a
esta parte del ala mayor que se llama la cara cigomática del ala mayor. Entonces, ya tengo límite externo, rama de la mandíbula. Límite interno, apófisis pterigoides, faringe. Límite superior o techo sería la cara cigomática del ala mayor de nuestro hueso esfenoides, que es todo esto de acá. Listo. ¿Cuál es su límite anterior? En una clase pasada estudiamos este hueso que se llama maxilar y dijimos que el maxilar tiene una parte posterior abultada. A esta parte posterior abultada se le llama la tuberosidad del maxilar. Entonces, el límite anterior de esta fosa corresponde a la tuberosidad del maxilar. Entonces, estamos viendo nosotros que se está formando más o menos los límites de este espacio que se llama la fosa cigomática, que tiene un techo, tiene un límite medial, tiene un límite anterior, vamos a ponerle color, este color mejor, tiene este límite anterior, y el límite lateral lo he desaparecido porque he sacado a la mandíbula. Tiene un límite lateral. El piso y el techo posterior son estructuras blandas, ¿no? Entonces, este espacio que estamos observando, que tiene más o menos estos límites, acá estaría su límite posterior, y acá estaría su piso. Este espacio cuadrangular es la fosa cigomática o fosa infratemporal, o fosa pterigomaxilar. ¿Qué encontramos en esa fosa? Encontramos músculos que ya conocemos, que son los pterigoideos. ¿Qué cosa encontramos también? Encontramos al nervio trigémino, músculos pterigoideos. También encontramos al nervio trigémino y a una arteria que vamos a conocer el día de hoy, que es la arteria maxilar. Entonces, los músculos pterigoideos ya no voy a repetirlos porque los hemos observado en una clase anterior. Solamente para recordar les diré que ellos son dos. Tenemos al pterigoideo lateral con sus dos cabezas, ¿no? Que eran la cabeza superior, la cabeza inferior, y después al músculo pterigoideo interno o medial. Este pterigoideo interno, también algunos libros hablan de una cabeza profunda que estoy pintando y una cabeza superficial, ¿no? También eso lo mencionan algunos libros como el que estamos observando en este momento. Yo no lo voy a mencionar estos músculos, lo que sí le voy a mostrar a partir de ahorita es lo relacionado con la arteria maxilar, que es el siguiente componente. Pero para hablar de arteria maxilar tenemos que irnos a su origen. Vámonos a su origen y veremos lo siguiente. Este capítulo, este tema tiene sus complicaciones, tiene sus detalles, así que estemos atentos a lo que vamos a observar a partir de este momento. Entonces, voy a conocer a partir de este momento lo relacionado a la arteria maxilar. Para ello, primero, recuerdo lo que yo ya he visto en clases previas. Perdón, esto no es. Voy a ocultar venas. Ahora sí. Yo sé por clases previas que tengo a mi arteria carótida común, que después se divide en una carótida externa y en una carótida interna. La carótida externa yo la reconozco porque sé que de ella se originan ramas. ¿Cuáles son las ramas que originan la carótida externa? Y ya tenemos que irlas aprendiendo. Arteria tiroidea superior va a la glándula tiroides. Arteria lingual se dirige hacia la lengua. Arteria facial, ya la conozco, se dirige hacia nuestra cara. Ellas están dirigiéndose hacia la parte anterior. Hacia la parte posterior, arteria occipital,
la conocí en cuello. Arteria auricular posterior la estoy conociendo en estos momentos. Estas son arterias que van hacia la parte posterior. Repito, hacia la parte anterior, tiroidea superior, lingual, facial. Hacia la parte posterior, occipital, auricular posterior. Hay una que no aparece en este programa que sale por la cara interna y se dirige hacia la faringe y se le llama arteria faríngea ascendente. Está hacia la cara interna de la arteria carótida externa. Las siguientes arterias, que ya corresponden a las ramas terminales, es decir, las ramas donde termina la arteria carótida externa y se convierte en otras arterias. ¿Cuáles son? Son las que se originan al nivel del cuello de nuestro cóndilo. Voy a pintar ahorita el cóndilo y por aquí voy a dibujar el cuello del cóndilo mandibular. A ese nivel aproximadamente, la arteria carótida común, ya la carótida externa ya no se llama más así. A partir de este momento se va a dividir en dos arterias que aquí vamos a conocer. Una que sigue ascendiendo, que se llama temporal superficial. Esta temporal superficial, como su nombre lo dice, se dirige hacia la región temporal. Y cuando ya subió a la región temporal, origina sus dos ramas terminales, que son las siguientes. Una rama temporal y una rama parietal. Estas son las ramas terminales de la arteria temporal superficial. Repito, entonces, la primera rama terminal de la arteria carótida externa es la arteria temporal superficial. Y la otra rama terminal de la arteria carótida externa es la arteria llamada maxilar. Se le conocía clásicamente como arteria maxilar interna. Como se darán cuenta ustedes, esta arteria maxilar se encuentra dentro de la fosa cigomática. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Porque para poder observar a la arteria, tengo que ocultar a nuestra mandíbula. Oculto la mandíbula, o si quiero la desvanezco, y veo aquí dentro cómo está la arteria maxilar, que ya me di cuenta que la desaparecía. A ver, un momentito. Ah, ya sé qué he hecho. Un ratito, por favor. Ahora sí. Miren, para poder observar la arteria maxilar, tengo que ocultar yo a nuestra mandíbula. Voy a desvanecerla y ahí veo dentro a la arteria maxilar. Miren, aquí está viajando la arteria maxilar. Entonces, la arteria maxilar es contenido de la fosa cigomática. Y en este espacio, que se llama fosa cigomática, va a originar 11 ramas colaterales. 11 ramas colaterales. En realidad, la arteria tiene 14 ramas colaterales y tiene una rama terminal que es la última. Por lo tanto, origina 15 arterias. Pero como estamos en la fosa cigomática, solamente aprenderemos las 11 primeras ramas de esta arteria maxilar. Entonces, para poder entender cuáles son las ramas que origina esta arteria maxilar, vamos a recordar, o vamos a regresar, mejor dicho, no recordar, si vamos a regresar a los siguientes huesos. Vamos a quedarnos un ratito, vamos a quedarnos con el temporal, vamos a quedarnos con el hueso esfenoide. Esos huesos me importan en este momento. Oculto lo demás y me quedé con el temporal, perdón, y el esfenoide. Entonces, yo les dije hace un rato que tenemos que recordar que aquí está
el cóndilo de la mandíbula. Acá está la apófisis coronoides. Y recordamos que aquí se forma la articulación temporomandibular, ¿no? Esa articulación que permite abrir y cerrar nuestra boca. Lo que me interesa ahorita es que recordemos la existencia de esta cavidad. A esta le llamamos la cavidad o fosa mandibular, o se le llama también cavidad glenoidea. Si la vemos desde abajo, miren ustedes, aquí yo tengo a nuestra cavidad glenoidea. La voy a pintar en este momento. Esta es la parte con la cual se articula nuestro cóndilo mandibular. Delante de la cavidad glenoidea tenemos esta prominencia que se llama la tuberosidad del hueso temporal. También le dicen el cóndilo, disculpen, el cóndilo del temporal, he dicho tuberosidad, el cóndilo del temporal se llama, disculpen, cóndilo del hueso temporal. En realidad, lo más importante ahorita es observar que aquí se forma una fisura. La fisura está detrás de la fosa mandibular. A esta fisura la conocemos como, vamos a poner una flecha mucho más grande mejor para que se pueda diferenciar. Esta se llama fisura petrotimpánica. Fisura petrotimpánica, o conocida clásicamente como fisura de Glaser. Por si acaso, fisura o cisura es lo mismo, ¿ya? Fisura o cisura es lo mismo. Entonces, ya estamos observando la presencia de esta fisura o cisura que es importante y que está detrás de la fosa mandibular. Esto es lo que tenemos que conocer respecto de nuestro hueso temporal. Ahora, vámonos a nuestro hueso esfenoides, porque lo que yo he visto correspondía a nuestro hueso temporal. Aquí está. Vámonos ahora al esfenoides. Voy a ocultar al temporal y me voy a quedar solo con el esfenoides. Estoy viéndolo desde abajo. Recuerden que cuando lo veo así, parece un murciélago, un búho, y tiene alas mayores, alas menores y apófisis pterigoides. Entonces, vamos a conocer las alas mayores vistas desde abajo. Cuando veo así las alas mayores desde abajo, yo puedo darme cuenta que aquí se encuentran una serie de agujeros. Estos agujeros que tiene son 3 agujeros que me importan el día de hoy. ¿Cuáles son estos agujeros? Bueno, si lo veo desde arriba, los voy a ver un poco mejor todavía. Se llaman así. El primer agujero que voy a señalar, aquí está. El primer agujero que voy a señalar se llama agujero redondo. Agujero redondo. El segundo agujero que voy a señalar se llama agujero oval. Y el tercero, más pequeñito, se llama agujero espinoso. Espinoso. ¿Por qué lo estoy mencionando? Ya veremos por qué. Si por si acaso el redondo lo conocían clásicamente como redondo mayor. El oval siempre fue oval y el espinoso se le conocía como redondo menor. Redondo mayor, oval y redondo menor si voy desde adelante hacia atrás. Adelante y atrás o posterior, ¿no? Entonces, nuevamente nos ubicamos con los 2 huesos que yo los estaba observando desde abajo, ¿no? Nuevamente, miren, nuevamente, me voy a quedar solo con estos 2 huesos. Me quedo con
el temporal y con el esfenoides los oculto. Ahora, estos huesos los observo desde abajo. Giro así, pero ahora los observo desde abajo. Entonces, cuando yo los veo desde abajo, estos huesos, encuentro lo siguiente. Encuentro fisura petrotimpánica o fisura de Glaser. Si voy avanzando en secuencia, luego encuentro el agujero espinoso. Luego encuentro el agujero oval. Y más adelante, no lo veo bien acá, encuentro el agujero redondo. ¿Ven? Esto yendo de posterior hacia anterior. Repito, fisura de Glaser, agujero espinoso, agujero oval y agujero redondo. ¿No? Eso para comenzar. Después, recuerdo yo que tengo también, voy a ocultar los ligamentos, tengo mi mandíbula. Y yo sé, porque lo estudié en una clase anterior, que cuando la mandíbula la veo por dentro de la rama de la mandíbula, tengo este pequeño agujero, que se llama el agujero o el origen, el orificio del agujero mandibular o del conducto mandibular, ¿no? Se le llama agujero mandibular o agujero dentario inferior. Aquí se inicia el conducto mandibular, conducto que viaja por dentro de nuestra mandíbula. Si todo eso ya lo tengo en mi mente, entonces ahora sí comienzo a mencionar las ramas que tiene nuestra arteria maxilar. Otra cosa que no debo olvidar antes de continuar es que nuestra mandíbula tiene esta entrante que se llama la escotadura de la mandíbula. Tampoco debo olvidarme. Entonces, cuando yo hablo de las ramas de la arteria maxilar, las ramas son las siguientes. Lo coloco así para poder observar esos agujeros mencionados y digo lo siguiente. La arteria maxilar ingresa, viaja y en su viaje va dando las siguientes ramas. Una primera rama, bueno, dos ramas en realidad, se dirigen hacia la fisura petrotimpánica. ¿Cómo se llaman estas arterias? Estas arterias son la auricular profunda. Voy a ponerle mejor colores un poco, o plumones más gruesos, ¿no? Colores no, plumones más gruesos. Se llaman arterias auricular profunda y timpánica anterior. Le pongo sus iniciales. Auricular profunda y timpánica anterior. Estas arterias, ¿dónde ingresaron? Ingresaron en la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser. ¿A dónde se dirigen cuando ingresan así? Entonces, se dirigen para irrigar elementos que están dentro de nuestro oído. Específicamente al tímpano, a la membrana timpánica, ¿no? La timpánica anterior y la auricular profunda irrigan al tímpano, por ejemplo. Y otros elementos más que ya estudiarán cuando hagan Morfo 4. Siguientes arterias. La que sube hacia el agujero espinoso. Aquí, en este espacio, aquí en este orificio, está el agujero espinoso. Y la arteria que está ingresando por el agujero espinoso se llama arteria meningia media. Le voy a poner sus iniciales. Arteria meningia media. Su nombre me está diciendo que está ingresando dentro de nuestra cabeza para irrigar las meninges.
¿Qué son las meninges? Son estructuras que cubren al encéfalo. Siguiente arteria, la que sube para irrigar, bueno, ingresa por este agujero en primer lugar. Este agujero se llama el agujero oval. Agujero oval. Y la que ingresa por el agujero oval se llama arteria meningia accesoria. Esa arteria puede existir como no puede existir. ¿Qué hace la meningia accesoria? Ingresa dentro también del cráneo para irrigar también las meninges y para irrigar a un ganglio que se llama el ganglio trigeminal, que es de donde se origina el par craneal número 5, las ramas que da este par craneal, que también vamos a estudiarlo el día de hoy. Estas son las que están subiendo y luego hay una arteria que baja. Esa arteria que baja va a ingresar por el agujero mandibular. Si ustedes se acuerdan lo que les he explicado hace un momento nomás, yo tenía por acá el cóndilo de la mandíbula, la apófisis coronoides, y en la parte interna de mi mandíbula, aquí tenía el agujero mandibular, ¿no? Inicio del conducto mandibular. Entonces, en esa parte interna, aquí ingresa la arteria que se llama alveolar inferior. Le pongo sus iniciales. Arteria alveolar inferior. Arteria alveolar inferior, o también conocida como dentaria inferior. Hasta el momento tengo 1, 2, 3, 4 y 5 ramas. Estas 5 ramas son consideradas como las de la primera porción de la arteria maxilar. La siguiente arteria de la maxilar es una arteria que pasa por encima de la escotadura de la mandíbula y se dirige hacia la parte externa de esta mandíbula de esta manera. Y si ustedes se acuerdan, en la parte externa de nuestra mandíbula tenemos un músculo. A ver, ¿quién me dice qué músculo está aquí viniendo en esta dirección? Viene desde el arco cigomático, se inserta en la cara externa de la rama y del ángulo mandibular. A ver, ¿qué músculo es este? Lo hemos estudiado en la clase anterior. ¿Qué músculo es este? Chicos, ¿qué músculo es? El macetero. El macetero, gracias, correcto. Entonces, esta arteria que pasa por encima de la escotadura de la mandíbula para meterse en la parte profunda del músculo es el músculo macetero, justamente. La arteria maceterina, perdón, para irrigar al músculo macetero, ¿no? Arteria maceterina que va a irrigar al músculo macetero. Después me va a dar 2 arterias que suben para meterse dentro de la fosa temporal. Si ustedes se acuerdan de la fosa temporal, aquí también tenemos un músculo que tiene forma de un abanico, que se origina en la fosa temporal y que se inserta en la apófisis coronoides. ¿Qué músculo será ese, muchachos? Que tiene forma de un abanico y que se inserta en la apófisis coronoides. ¿Qué músculo es? ¿Qué músculo está acá en la fosa temporal? Temporal. El músculo temporal, por supuesto, el músculo temporal. Entonces, estas 2 arterias que van a meterse por dentro del músculo temporal para irrigarlo, se llamarán las arterias temporales profundas. Acá está. Acá está. Se llama arteria, color negro mejor, para seguir con la misma idea. Tengo arterias temporales profundas. Esta es arteria temporal profunda. Algunos libros dicen arteria temporal profunda anterior y arteria temporal profunda media, ¿no?
La posterior tiene otro origen que ya les explicaré después. Hasta acá tengo entonces ramas que están originándose de la maxilar que van ascendiendo a la fosa temporal. ¿Cuál es la otra arteria que desciende? Una arteria que baja de la temporal, de la maxilar, disculpen, y se dirige en una dirección oblicua hacia abajo y se dirige hacia la parte interna del carrillo, para irrigar al músculo buccinador. Esta se le llama arteria bucal. Arteria bucal. La otra arteria es una que desciende y que perfora la parte posterior de la tuberosidad del maxilar. Recuerden ustedes que este es el hueso maxilar y aquí tiene toda esta parte abultada que es la tuberosidad y aquí tiene en la tuberosidad unos pequeños agujeritos. Entonces, la arteria que desciende de esta manera de la maxilar para ingresar por esos orificios de la tuberosidad se le llama arteria alveolar superior posterior. Voy a ponerle un más grueso este plumón. Acá está, mira. Arteria alveolar superior posterior. Le pongo iniciales y esta es arteria alveolar superior posterior, ¿no? Entonces, ya tengo estas ramas que están descendiendo. Ahora, también estudiamos en la clase anterior que existían músculos, uno de los cuales tenía esta dirección y tenía dos cabezas. Venía de la cara externa de la apófisis pterigoides, se insertaba en el disco articular y venía así la cabeza inferior para insertarse en el cóndilo. ¿Qué músculo será este que tiene dos cabezas? ¿Los pterigoideos? Pterigoideo, este es el pterigoideo externo, que tiene dos cabezas, ¿no? Dos cabezas. Y había un pterigoideo interno, ¿no? El pterigoideo interno venía desde la apófisis pterigoides y se insertaba en la parte interna de nuestra mandíbula. ¿Qué músculo era este? Músculo pterigoideo interno, ¿no? Entonces, la siguiente arteria que se origina se llaman arterias pterigoideas, que como su nombre dice, son arterias que van a dirigirse para irrigar al músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo interno. Entonces, estas son las arterias pterigoideas. En conjunto, así le llaman arterias pterigoideas. Así es. Entonces, estas son nuestras arterias que se encuentran aquí en esta segunda porción de la arteria maxilar. Voy a borrar esto porque ya se está confundiendo demasiado y voy a terminar con un ratito y ahora sí, con la última arteria de todas las que da la arteria maxilar en este espacio que se llama fosa cigomática. Cuando la arteria maxilar está ingresando, va a meterse a un pequeño espacio que vamos a conocer en una próxima clase. Miren lo que voy a hacer. Voy a marcar el hueso maxilar, voy a marcar el hueso esfenoides. Voy a ocultar el cigomático para poder observar. Miren, tengo el maxilar, tengo el esfenoides y como ustedes se darán cuenta, aquí se está formando también esta pequeña fosa que vamos a conocer en la siguiente clase. Esta pequeña fosa que tiene forma de una lágrima invertida es la fosa pterigopalatina. Allí ingresa la arteria llamada maxilar y aquí dentro de la fosa origina 3 ramas colaterales y una rama terminal. Antes de ingresar me origina otra arteria más, la cual hace lo siguiente. Esa arteria ingresa de esta manera
ingresa hacia el hueso maxilar y aparece por este orificio que estoy pintando en este momento de color azul. Negro mejor lo voy a poner. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese orificio que estoy pintando ahorita? Agujero infraorbitario. Correcto. Entonces, ¿qué nombre le pondrás a esa arteria que dejó por dentro y sale por este agujero? ¿Infraorbitario? Correcto, arteria infraorbitaria. Entonces, esta arteria infraorbitaria es la última rama de las arterias que se originan dentro de esta fosa llamada fosa cigomática o infratemporal o también llamada fosa pterigomaxilar. Vamos a poner ahorita, vamos a ver las arterias, voy a ocultar las venas y voy aquí observando las que puedo reconocer. El programa lamentablemente no ha considerado, por ejemplo, a las arterias timpánica anterior y auricular profunda. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí, un ratito. Ya, ahora sí. El programa no ha considerado a estas arterias que se originan en la maxilar y que ingresa una aquí y la otra también acá. En la fosa cigomática, en la fisura petrotimpánica. Aquí, ¿no? Una aquí y una acá. Ya estamos. Auricular profunda y timpánica anterior. Las que sí ha considerado el programa son estas, miren. Esta que ingresa en el agujero espinoso, que se llama meningia media, y esta que ingresa en el agujero oval, que se llama meningia accesoria o meningia menor. ¿Cuáles son las otras que sí ha considerado? La alveolar inferior. Esta que se mete dentro de nuestra mandíbula. Alveolar inferior. ¿Cuál es la otra que también ha considerado? La que pasa por encima de la escotadura de la mandíbula. Vamos a ver aquí, esta que está pasando por encima de la escotadura, mira, la arteria maceterina, es la que va a irrigar al músculo macetero. ¿Cuáles también se encuentran aquí en el programa? Vamos a ocultar nuevamente la mandíbula y vamos viendo esta arteria que desciende hacia la parte externa del carrillo y se llama arteria bucal, ¿no? También dije antes de ella a las arterias que van a irrigar a los músculos maceteros y son las arterias, pero los músculos pterigoideos, que son las arterias pterigoideas, ¿no? Arterias pterigoideas para los músculos pterigoideo externo y pterigoideo interno, arterias pterigoideas. Después, esta arteria que ingresa en la parte posterior de la tuberosidad del maxilar, que se llama arteria alveolar superior posterior. Y aquí sí, el programa solamente le llama arteria alveolar superior, pero cuando ustedes lean, se van a dar cuenta que hay varias alveolares superiores. Hay una alveolar superior anterior, una alveolar superior media, y esta es la alveolar superior posterior, para ser exactos. Después, esta arteria, que hace unos minutos se las he mostrado, que es la llamada arteria infraorbitaria. Finalmente, esta arteria que voy a mostrar aquí, fíjense, que apareció por aquí, dentro del hueso, ingresa por dentro del maxilar y aparece en este orificio y se llama arteria infraorbitaria. Estas que les he mostrado, me faltan las temporales profundas, no me estoy olvidando de las temporales profundas, miren, temporal profunda posterior, temporal profunda anterior. Y aquí viene el detalle que les quería contar. Algunos libros dicen lo siguiente, ¿ya? Vamos a ponerlo ahorita. Algunos libros dicen que de la maxilar se origina la arteria temporal profunda anterior y la temporal profunda media, y que
de la arteria temporal superficial, de esta de acá, se origina la arteria temporal profunda posterior. Y aquí se origina la temporal profunda posterior. Por eso les digo, algunos libros dicen esto. Son tres temporales profundas. Temporal profunda anterior, temporal profunda media, rama de la maxilar. Temporal profunda posterior, rama de la arteria temporal superficial. El tiempo no me da para más, lo demás lo vamos a explicar en la práctica, todo lo relacionado con el trigémino y la inervación y todos los elementos que encontramos en esta parte de nuestro cuerpo. ¿Alguien más falta pasar lista? Sí, doctor, buenos días. Yo llegué Bueno, unos minutos tarde. Céspedes. A ver, un momentito, voy a cargar acá. Un momentito. 30 de junio. Ya, Céspedes, ¿quién más? Roseto, doctor. Buenos días, profesor. Raceto, ya, ¿quién más? Raimundo, Reyes, profesor. profesor. Buenos Raimundo, días. ya, correcto. ¿Alguien más? Reyes, Guapaya, profesor. profesor. Reyes Romero, ¿alguien más? Sí, profesor. Guapaya, profesor, disculpe. Montoya, Morroy, ¿cómo dijo? No. Guapaya. Ah, Guapaya, Guamán, ya, Dafne, listo. ¿Quién más? Román, Doctor, por favor. Román La Barrera, ya está. ¿Alguien más? Pozo, Rojas Mesa, doctor, por favor. Pozo Cavalcanti, correcto. ¿Alguien más? Vázquez, Rojas profesor. Mesa. Vázquez Zamora, María Luz o Vázquez Guamaní. Maguamaní, profesor. Ya, ¿quién más dijo? Rojas Mesa, profesor. Rojas Mesa, Juan Manuel, listo. ¿Alguien más? Palomino, Víctor. Palomino Quillas, Víctor Hugo, ¿ya? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Listos? Se cerró. ¿Alguien falta? Listo, muchachos, nos vemos en la práctica. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.